Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un videito más de su canal iPhone Pro y más. Y como bien lo puede leer en el título, en el día de hoy te voy a dar posibles soluciones a este problema que suele pasar en iOS. Y es que se nos cierren las aplicaciones así de repente. Cuando las estamos utilizando, simplemente nuestras aplicaciones se nos cierran y no sabemos el por qué y tampoco sabremos en muchas ocasiones cómo solucionar este problema. Pero en el día de hoy te voy a dar varias soluciones que espero que alguna de ellas te pueda servir. La primera es bastante obvia y es que trates de siempre mantener tu iPhone actualizado a la última actualización que Apple haya lanzado. En este caso la iOS 14.5. Siempre trata de tener tu iPhone actualizado. Cuando Apple lanza una nueva actualización es debidamente para corregir errores. Siempre, no sé si se fijan que cada vez que lanzan una nueva actualización, como que no cambia nada, simplemente es algo de sistema, que son cosas que no logramos ver así a simple vista, pero son correcciones y errores del sistema. Así que trata de mantener tu iPhone casi siempre actualizado. Para verificar si tu iPhone está actualizado, solamente vete a configuración, general, información, y ahí te va a decir la versión que tienes. Actualmente tengo la 14.5.1, que es la última. Si quieres verificar si hay más, solamente le das aquí a actualizaciones y te va a decir si tu iPhone está actualizado. Si no lo está, te va a dar la opción de actualizarlo aquí. Posible solución número 2 es que también actualices la aplicación que te está dando el fallo. Recuerda que no son todas las aplicaciones las que se están cerrando de manera repentina, así que la que se esté cerrando, ve a la tienda de actualizaciones, al App Store, y verifica si tienes alguna actualización. Es muy fácil también, solamente nos dirigimos al App Store y le damos aquí a nuestra foto de perfil y aquí automáticamente vamos a ver todas las aplicaciones que requieren de actualización. Hacemos así para que cargue y nos va a cargar todas las aplicaciones. Como pueden ver, Amazon necesita actualización, Google Chrome, correo, WhatsApp, o casi todas necesitan actualización en mi celular. Así que verifica si esa aplicación que se te está cerrando necesita una actualización y puede ser que cuando la actualice ya se corrija este problemita. Otra posible solución, que es algo bastante obvio y supongo que ya muchos de ustedes lo han hecho, inmediatamente se les cierra, es lo lógico: cerrar la aplicación así, deslizar hacia arriba, sacarla de las tareas del teléfono para que así la memoria RAM pueda liberarse de ella y de nuevo correrla a ver si correctamente funciona esta vez. Otra solución también sería reiniciar el dispositivo. Muy fácil, simplemente apagarlo y encenderlo y volver a abrir la aplicación a ver si no te da el mismo fallo. También te recomiendo, como en el video pasado que mostré cómo borrar la memoria RAM de tu celular, te recomiendo liberar la memoria RAM de tu iPhone. Muchas personas quizás piensen: oh, pero esto no es un Android, ¿cómo yo libero la memoria RAM de mi iPhone? Es muy fácil, por lo menos en estos dispositivos en los cuales no tenemos botón. Hay una manera muy particular de hacerlo y es yéndonos a configuración, nos vamos hasta accesibilidad. En accesibilidad vamos a darle a tocar. En tocar vamos a activar donde dice Assistive Touch, que es esta bolita flotante que sale aquí en la pantalla, que la podemos mover y utilizar con varias funciones. Y ya una vez tengamos eso afuera, lo que vamos a hacer es los siguientes pasos. Vamos a presionar el volumen arriba, el volumen abajo, e inmediatamente pulsamos el botón de apagado y nos va a salir esta pantalla en la cual vamos a pulsar esta cosita y le vamos a dejar pulsado el botón de inicio por 2 segunditos. 1, 2. Como pueden ver, ya se liberó la memoria RAM. Simplemente nos va a pedir que ponga nuestra contraseña y automáticamente la memoria RAM de tu celular queda liberada, y como puedes notarlo, de inmediato se siente incluso más fluido y todo más normal. También hay algunas aplicaciones que dentro de ellas te da la opción de borrar la memoria caché que se va llenando en nuestro celular. Te voy a explicar, por ejemplo, con el caso de Spotify. Dentro de esta aplicación se encuentra la opción de borrar nuestra memoria caché. Le damos a donde dice almacenamiento y le damos a donde dice eliminar caché. Así cada aplicación tiene su variación, su forma de almacenar caché. Entonces te recomiendo que si la aplicación se te está cerrando, tiene esta opción de borrar el caché, vete a sus ajustes y elimina la memoria caché de ella. Y por último, pero no menos importante, es el estado de la batería de tu iPhone. Recuerda que a medida que tu iPhone envejece, Apple degrada la batería de tu celular. ¿Cómo podemos verlo? Aquí en configuración, batería, condición. Como pueden ver, la mía está en 91%, pero esas baterías que ya se encuentran en 75, 70, 80%, normalmente a medida que va pasando el tiempo, Apple tiene la mala fama de ralentizar esos celulares, o sea, los pone literalmente más lentos, y eso hace que el celular cada día pueda menos con las aplicaciones que están cada día actualizándose. Es como un retroceso. Si ustedes se fijan, cada día que pasa las actualizaciones salen más y más y más de las aplicaciones, se vuelven más pesadas, necesitan más recursos,
y nuestros celulares mientras más viejos se vuelven pues menos podrán con nuestras aplicaciones. También hay que tener en cuenta que este por ejemplo es un celular iPhone XR, pero si tú estás tratando de abrir una aplicación bastante pesada, ya sea un iPhone 5, un iPhone 6 o un iPhone de baja gama, pues es de esperar que el iPhone no siempre pueda correr esas aplicaciones con fluidez y cuando se llena la memoria RAM pues el iPhone decide cerrarlas. Y pues nada chicos, esto ha sido todo básicamente. Espero que alguna de estas posibles soluciones te funcionen para poder dejar de tener esos malos ratos que se nos cierren las aplicaciones así de repente. Yo sé lo molesto que es eso. Y pues nada, si te ha gustado este video o si te ha servido alguno de estos tips, no te olvides de dejar tu manita arriba que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal. Así que una vez más, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.